El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Esto es Reacciones, un programa de televisión realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur, en el que cada semana, cada jueves traemos hasta ustedes temas de su interés. En el caso de la noche de hoy vamos a tratar un tema que, como anunciamos la semana pasada y que también fue el tema central de la semana pasada, está pues en este momento dentro de los principales temas de las parrillas informativas de los telediarios, y es la conmemoración de la masacre de La Rochela. El 18 de enero, es decir, ayer se conmemoraron 23 años de esta masacre en el municipio de Bajo Simacota, en Santander. Vamos a estar hablando un poco, haciendo algunas conclusiones de lo que hablamos la semana pasada y de otros temas. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Felipe, y buenas noches, televidentes. Bueno, efectivamente es cierto, pues estuvimos también presentes, fuimos testigos de primera mano de esta gran movilización. Realmente pues fue un evento, una jornada que convocó muchas organizaciones sociales, tanto del Magdalena Medio santandereano como de Antioquia y otros departamentos, y todo pues alrededor del tema de la memoria histórica como una de las principales reivindicaciones o la base mejor para lograr la justicia, lo que la gente entiende por justicia, que no necesariamente se ve acompañada de sentencias o de condenas pues contra las personas que presuntamente han participado en un evento como ese, en una masacre, por ejemplo. De esto vamos a hablar, Pipe, hoy, cuál es el panorama, digamos, frente a lo que sucedió y que vimos ayer, pues que sigue sucediendo también, y frente a las víctimas. Exacto, vamos a recordar entonces cómo fue esta masacre, este doloroso hecho cometido el 18 de enero de 1989, con intención de investigar o de nutrir los expedientes de investigación en contra del grupo paramilitar Los Macetos, que venía haciendo desapariciones forzadas, asesinatos en serie de comerciantes en la región del Bajo Simacota, en Santander. Una comisión judicial compuesta por 15 jueces se desplazó desde Bogotá hasta el municipio, hasta la vereda de La Rochela, para hacer estas investigaciones. En el lugar, justo donde hoy está la escultura pues en conmemoración de este hecho, fueron raptados y dirigidos 7 kilómetros después de la vereda. Quienes han podido estar en la región se dan cuenta que hay como cuando uno va desde Barrancabermeja hacia Medellín hay un puente, ¿cierto? 1 kilómetro después de ese puente, los paramilitares que los habían raptado se bajaron del auto. Ellos estaban amarrados, amordazados dentro de la camioneta, se bajaron y comenzaron a disparar tiros de gracia en repetidas ocasiones. Muchos minutos dispararon hacia ellos. Algunos murieron en ese instante, otros fueron ya ultimados posteriormente, pero 3 de ellos fingieron su muerte en el momento, y pues eso les permitió salvarse y escaparse del lugar. Hoy se encuentran fuera del país, y bueno, la historia no se queda solamente en eso, sino que después del hecho pues hubo pronunciamientos bastante importantes de parte de organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó como un crimen del Estado contra el Estado mismo. Entonces, si Susana nos puede ampliar un poco más esto. Claro que sí, se trataba también de una alianza y especialmente pues el motivo por el que la comisión llegaba desde Bogotá y desde otro municipio como San Gil fue precisamente la investigación del asesinato previa desaparición forzada de 19 comerciantes en la región. ¿A qué sucedía o a qué obedecía esto? Los miembros de la comisión judicial tenían en el expediente y pues después de leerlo llegaron a algunas conclusiones, y fue que se trataba, o sea, ellos ya intuían que se trataba de una alianza entre narcos, paramilitares
con ayuda del ejército de la región. Entonces es precisamente pues como esta labor de reconstrucción de los hechos a lo que ellos se dedicaban, y por esto pues se vieron en la obligación de acudir al lugar de los hechos, investigar qué era lo que estaba sucediendo, encontrándose pues con la muerte pues allí. Sin embargo, después, mucho tiempo después, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación entregó un informe en el que se declara pues, o en el que se concluye con mucha verosimilitud que esa misma alianza había tenido que ver y había ordenado y ejecutado el crimen de los jueces y de los secretarios de los juzgados. ¿Cómo fue la orden? Decían: a los jueces hay que matarlos por la autopista y mire usted cómo va a organizar para que hagan el trabajo. Fue la orden que, según el ex paramilitar Vladimir, la única persona condenada hasta el momento por este hecho, relató pues que dijo o que dio en ese momento el ex narco, pues o extinto narco Gonzalo Rodríguez Gacha. Sí, cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, una vez ocurrida la masacre, digamos que fue fácil evidenciar el trasfondo de todas esas muertes, porque aunque los paramilitares, los macetos que habían cometido la masacre, pintaron el carro con insignias de las FARC, con las siglas del grupo guerrillero, habían unos expedientes extraviados. Algunos expedientes lograron pues salvarse, pero otros se los robaron quienes cometieron la masacre. Esos expedientes eran precisamente los que ya mencionamos, eran la investigación de la desaparición de estos comerciantes. Eso permitió pues como atar cabos sueltos sobre las intenciones de la masacre, ¿cierto? Rodrigo Uprime, que es director de Justicia, en una investigación para la revista Semana acerca de la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso a Colombia por este hecho, mencionó que la Corte Interamericana concluyó que el Estado colombiano era responsable de esa matanza por muchísimas razones, porque existía un marco legal que autorizaba la creación de esos grupos de autodefensas, porque el ejército había estimulado la formación de esos grupos, que se convirtieron en terribles organizaciones paramilitares, porque miembros del ejército actuaron en complicidad con esos paramilitares, porque el gobierno no brindó la protección apropiada a los funcionarios judiciales y porque después de la masacre el Estado colombiano no investigó ni sancionó apropiadamente a los autores intelectuales y materiales de este crimen. Bueno, ¿esto también qué quiere decir? Bueno, con el tiempo también se fue descubriendo que los militares Faruk Yanine, Juan Salcedo Lora y Alonso Vaca estaban involucrados en las órdenes, en la planeación, que fue realmente en una finca muy cerca al lugar de los hechos, en donde concurrieron también Gonzalo Rodríguez Gacha y el paramilitar El Negro, alias El Negro Vladimir. La comisión dio por hecho también que hubo una colaboración militar tanto en la matanza como en el encubrimiento, porque después se estableció las armas fueron escondidas en Campo Capote, una base militar muy cercana al lugar. Esto también lo saben las víctimas, las familiares, perdón, de las víctimas. Ellos realmente saben quién fue, quién instigó el crimen y quién lo ejecutó. Y sin embargo pues existe o encontramos ayer también un panorama de indignación respecto a que no se ha proferido más sentencias condenatorias y a que realmente las investigaciones contra los militares involucrados no han culminado en un juicio o en una condena. Sí, algo para rescatar en medio de la celebración, la conmemoración que ocurrió ayer en la vereda de La Rochela, es que pareciera que los recientes actos de violencia, no tan recientes, algunos de anteriores a la década de los 80, que fue una época muy cruda, desde la toma del Palacio de Justicia y otros hechos, y luego la masacre en La Rochela, pareciera que esta serie de acontecimientos en contra del órgano judicial no fueran un atenuante de algunos males que se han empotrado en el Estado colombiano, como lo mencionaba Susana, esas alianzas entre el fuero militar, entre los militares y los paramilitares, ¿cierto? Para
digamos, beneficiar a algún narcotraficante o para beneficiarse a sí mismos en los crímenes que ellos cometen. Esto también se evidencia en que los 3 militares que están siendo investigados o que se cree que pueden tener alguna relación directa con la masacre, pues en este momento están libres de todo cargo, no hay sobre ellos ninguna pena, ninguno está pagando cárcel por nada. Cuando dice Susana que las familias de las víctimas saben quiénes son, saben por qué dieron la orden y todo, no se debe a que alguna institución del Estado emitió un concepto de eso, sino que las organizaciones sociales, especialmente el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ha investigado a fondo este hecho y ha encontrado cosas sobre las cuales ha levantado importantes denuncias tanto acá como en el exterior, pero pues hasta ahora la justicia colombiana no se ha pronunciado y pues por lo menos por el panorama de ayer pareciera que no lo va a hacer pronto. No, en efecto, Felipe, una de las principales cuestiones, pues, o los principales aspectos que impidió realmente que en ese momento estos militares fueran puestos en evidencia, o sus alianzas, mejor, fueran puestas en evidencia, fue la misma justicia penal militar. En aquella época se preveía, pues los militares gozaban de un fuero especial según el cual solamente podían ser juzgados por sus propios órganos, por sus propios pares, por hechos cometidos dentro del servicio. Entonces esto pues naturalmente o a la luz constitucional o a la luz del derecho lo que implica es que muy poco se va a investigar, pues o en la práctica muy poco se investiga, muy poco se esclarece, por tratarse de una institución, por tratarse, bueno, en fin. Y pues también en aquella época estaba muy en boga aquello de que los civiles también pudieran ser llevados ante autoridades militares por hechos en los que se viera involucrado el orden público. Entonces esto permitía realmente, pues, y en el marco también de tanta utilización de la herramienta del estado de sitio, pues que prácticamente los militares gozaran de grandes prerrogativas en cuanto a la posibilidad de que se generara impunidad frente a los hechos en que, pues, que cometieran en virtud de estas alianzas. Y no solo eso, coincidió también con una estrategia de las autodefensas, que en aquel momento pues estaban reagrupándose, que en aquel momento empezaban ya a formar la estructura paramilitar como la conocemos hoy. Había una estrategia completa de la impunidad, de que nada de lo que hicieran, nada de la manera en que llegaban a los territorios, en que llegaban a ejercer un poder local o a configurarlo o a consolidarlo, que nada se supiera, ¿sí? Y para esto, si tenían que contar con colaboración de fuerzas del Estado, lo hacían. Entonces esto, digamos, la masacre de La Rochela fue muy significativa en ese sentido, en el aspecto de que se evidenció con mayor fuerza estas alianzas, o empezó a evidenciarse con mayor fuerza esto, y no solo eso, sino también el irrespeto por aquel principio según el cual deben separarse sociedad civil de combatientes. Esto es pues como un panorama también muy cruento de nuestro conflicto armado colombiano. Exacto, pareciera que, a ver, la semana pasada hablábamos acerca de que en esa década de los 80 es cuando llega a Colombia, por el conflicto que se estaba viviendo, los principios del derecho internacional humanitario, y que según esos principios, pues como todos sabemos, como es de sentido común, debe haber una distinción entre el combatiente y el no combatiente, ¿cierto? Y una persona miembro de una comisión judicial no es un combatiente, ¿cierto? Una persona integrante de una organización de víctimas no es un combatiente, tampoco lo es un campesino, tampoco lo es un ciudadano como usted, televidente, o como nosotros. Son aquellas personas que toman las armas para lograr sus fines, ¿cierto? Estando en ese momento en la década de los 80, pues como apenas estructurándose el asunto del derecho internacional humanitario al interior del conflicto colombiano, pues la masacre lo que evidencia es que todavía la Guerra Fría estaba haciendo mucho peso en la manera como se operaba el conflicto, ¿cierto? Y es simplemente al que hay que desaparecer, lo desaparecemos, combatiente o no, ¿cierto? Y las fuerzas militares del Estado pues se alían con las organizaciones paramilitares para
precisamente para permitir eso, para propiciar ese tipo de masacres y desapariciones. Y eso hoy en día todavía sigue funcionando en cierta forma, porque pues hasta el año pasado, hasta este año todavía se denuncian crímenes de Estado como falsos positivos y otras masacres y otros asesinatos selectivos en donde la población civil pues da cuenta de que las amenazas vienen de grupos paramilitares, pero que también están siendo hostigadas por los militares y que unos y otros son los mismos, ¿cierto? En el Urabá, en cuanto a la restitución de tierras y en otros departamentos como Santander, en Cundinamarca, aquí en Antioquia, en Putumayo, masacres muy recientes que se han venido dando, en donde el mismo modus operandi de alianza militar-paramilitar pues sigue operando, ¿cierto? Hemos sido testigos los años anteriores de unas desmovilizaciones de grupos paramilitares, pero pareciera que lo único que cambió fue la razón social de estas organizaciones, porque pues primero se llamaron paramilitares, luego águilas negras, luego bandas criminales y la sociedad denuncia que son exactamente los mismos. Vamos a un corte comerciales ahora y en breve seguimos hablando sobre lo que fue ayer la conmemoración de los 23 años de la masacre de La Rochela. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Plural como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Bueno, y a ustedes quienes nos acompañan y próximamente en nuestra página web daremos a conocer, compartiremos pues las siguientes imágenes obtenidas el día de ayer en La Rochela, bajo Simacota, en Santander. Allí en la mitad del caserío se encuentra una placa conmemorativa a la memoria pues de los 12 funcionarios caídos y también con el nombre de los sobrevivientes y bueno, pues esto fue como lo que capturamos. Véanlo, por favor. Retomó el camino, se fue para su casa, su mamá vino por él. Parece que
Se hace dentro del mismo corazón, y cuando la paz nace en el corazón, un homenaje a la memoria de los que hoy estamos celebrando. Y digo celebrando porque su muerte no puede pasar desapercibida. Tiene que ser un acontecimiento que nos ayuda a vivir y construir una patria nueva. Por eso yo los invito a recordar con respeto y veneración a quienes partieron, los que hoy en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos. Muchísimas gracias a los familiares que han venido hasta acá. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto, la cantata por la vida. La persona encargada en que estaban involucrados grupos paramilitares del Bajo Simacota y de Puerto Parma. También investigaron la desaparición de 19 comerciantes en Cintarra, en la que habían participado miembros de la de la verdad de aquellos hechos que han enlutado la comunidad del Bajo Simacota y de La Rochela. Aquí centramos esa nueva lucha, esa esperanza de que un día se hará la justicia, se hará una justicia verdadera y que la luz de lo que realmente pasó en esta masacre del 18 de enero de 1989 algún día se sabrá y se sabrá y será ¡víctimas de la justicia! ¡Presentes! 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 ¡Víctimas de la justicia! ¡Presentes! Acabamos de ver unas imágenes en las que les traíamos hasta ustedes algunos de los momentos más significativos de la conmemoración de los 23 años de la masacre de La Rochela, que se dio ayer en el municipio de Bajo Simacota, la vereda de La Rochela en Santander. Como dijimos nosotros, los de Plano Sur, estuvimos allá cubriendo el evento, hicimos, para quienes ayer nos pudieron seguir a través de nuestra página web, hicimos un poco de live stream, hicimos emisora radial digital, y próximamente estaremos colgando algunas fotos, videos, entrevistas y artículos de todo lo que pudimos recoger allá, historias de vida muy valiosas, muy significativas y que nos llegaron al corazón. En las imágenes ustedes veían que se descubría una placa conmemorativa en torno a las víctimas, a las 12 víctimas mortales y a los 3 sobrevivientes que en este momento están fuera del país. Es un homenaje a ellos, a la templanza que han tenido, sobre todo ellos tres, en afrontar las amenazas posteriores que les han venido, las amenazas que han recibido los familiares de las víctimas, las amenazas que han recibido los colectivos de abogados, las organizaciones civiles que se han atrevido a denunciar la impunidad en este caso y en otros casos. Entonces, lo que ayer vivimos en La Rochela no era solamente ir a caminar, ir a ver dónde pasó lo que pasó. Ayer lo que estábamos haciendo era decirle a la sociedad, un momento, es que las cosas por más que se denuncien no están cambiando, el país no está yendo para donde tiene que ir y todos, incluyendo las fuerzas militares, incluyendo al gobierno, incluyendo las organizaciones civiles, a los poderes legislativo y ejecutivo y a los demás, a usted y a mí, todos tenemos que ir hacia un solo lado que es la paz, la convivencia, seguir la Constitución y lo que en ella se predica, ¿cierto? Entonces,
Otros de los momentos también muy significativos dentro de esta conmemoración, que se inició justo en el punto en la vereda con el descubrimiento de la placa, fue la marcha, una marcha que se hizo desde la vereda hasta la salida en la vía Panamericana, en donde tuvo lugar un momento político muy especial, porque se leyeron algunas declaraciones, algunos pronunciamientos de las organizaciones civiles, en donde se le exigía al gobierno una verdadera verdad, una verdadera justicia y una verdadera reparación en torno a este y a otros acontecimientos de los que han resultado muchísimas víctimas en este país. Pronunciamientos muy fuertes como el del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en donde se nos quebraba la voz al escuchar cómo son perseguidos, cómo son asediados por sus investigaciones, por sus denuncias, pronunciamientos de todo tipo de organizaciones del Magdalena Medio, de Medellín, de Santander, de Bogotá, en donde se expresaba la solidaridad con las familias de las víctimas y las víctimas sobrevivientes también. Efectivamente, Felipe, lo importante, digamos, políticamente, o pues digamos para hacer nuestro balance, no es no es únicamente una placa conmemorativa. El asunto no radica allí, simplemente en poner un monumento en medio de un caserío que nadie visita y que es extremadamente pobre, por cierto, sino realmente expresar la solidaridad, porque no fue un evento convocado por ninguna institución gubernamental de la región, solo nos hicimos presentes organizaciones sociales, la gente, las víctimas también de otras masacres en otros lugares de nuestro territorio, y es simplemente esto, es recordarlos, pero también solidarizarnos, es expresar también nuestro mayor respeto por el dolor pues, de estas personas, por la cicatriz que todavía levanta esto, puesto que no ha habido, no solo no ha habido condenas, ¿sí? Sino que no se ha adelantado lo suficiente, se denuncia incluso la falta de voluntad de la Fiscalía en llevar a cabo, en darle impulso procesal a estos asuntos, es decir, en que se muevan, en adelantar investigaciones mucho más contundentes. Esto es lo que tiene que exigir realmente la sociedad civil, y ayer precisamente fue importante en ese sentido. El día de ayer pues nos congregamos aproximadamente 3.000 a 4.000 personas en el caserío y en el acto de conmemoración, pero es precisamente para reivindicar, para expresar una lucha, una demanda, que es la de lograr efectivamente la justicia, que se materialice no solamente pues en investigaciones y en expedientes gigantes que se forman en los juzgados, sino en que opere de manera efectiva, pero sobre todo en que se respete y que sea una justicia en miras a obtener una reparación integral para las víctimas. Una de ellas nos narraba que tiene que ser esto, tiene que ser integral, que no puede bastar la consignación de una cantidad de dinero por ellos. La presencia de ellos es lo que les hace falta y es lo que no puede medirse, lo que no puede cuantificarse. Entonces es precisamente esto, que es la reivindicación de ellos, lo notábamos ayer, lo decían, lo repetían, es que esto se haga visible primero para toda la sociedad en general, los que no saben qué sucedió en La Rochela, pero también que se sepa quiénes fueron, quiénes estuvieron detrás y por qué, a qué obedecían esos nexos, esas alianzas que dieron pues como resultado la orden de la masacre. Exacto, esas mismas palabras que tú acabas de mencionar las expresaba ayer con mucha fuerza la representante nacional judicial en sus palabras durante la tarima, pues cuando estábamos en el momento político. Ella decía, es que lo que necesitamos es una verdadera separación de poderes en la que la justicia pueda hacer justicia, en la que la justicia se pueda dedicar a eso que es lo que le corresponde, y es esclarecer la verdad, es darle a las víctimas esa esperanza de que en este país sí pueden ser reparados. Es muy duro decirlo de esa manera, ojalá a nadie hubiera que reparar porque no hubiera víctimas de nada. Pero se necesita una justicia independiente, no una justicia perseguida, asediada, comprada, cooptada por los demás poderes y menos por el gobierno o las fuerzas militares. Durante ese momento político en el que se decían esas palabras, hubo una toma de la vía Panamericana. Durante todo el acto de conmemoración, el tránsito fluía normalmente por la vía, pero en ese momento especialmente quienes estábamos ahí salimos a la calle y le dijimos a los carros no andan más porque nos van a escuchar.
¿cierto? Van a escuchar esto que estamos diciendo porque a ustedes también les tiene que importar. Y afortunadamente esa toma se hizo en completa calma. No hubo necesidad de recurrir a la fuerza ni de parte de la población asistente ni de las fuerzas militares, la policía que estaba ahí garantizando la seguridad de los asistentes. Eso es de rescatar, porque no se trataba de perpetuar ese ciclo absurdo de respondemos a la violencia con violencia, sino respondemos a la violencia con argumentos contundentes, con exigencias de paz, de cambio, ¿cierto? Esa toma a la vía panamericana, yo creo que a todos, cuando se terminó, nos dejó como en completa paz. O sea, pudimos tomarnos una calle y hacernos escuchar sin necesidad de generar violencia y conflicto entre nosotros, ¿cierto? Eso vale la pena rescatarlo. Y posterior a esa toma hubo la lectura de algunos comunicados en donde las organizaciones civiles decían estamos presentes acá acompañando a las familias en su dolor, y luego unos actos culturales de varios lugares del país. Medellín también puso una cuota de cultura con algunas, pues el área metropolitana, con algunas organizaciones de malabaristas, tiradores de fuego, cantantes de Bello, del municipio de Bello, que pues ayudó como a que el final de la jornada, aunque pareciera un contrasentido, fuera alegre y fuera de unirnos todos en torno a lo que ahí estábamos viviendo, y que resultara bastante emocionante para los asistentes. Efectivamente, Felipe, la reivindicación principal, más que una condena para nosotros, pues más que una condena o muchas condenas, es prácticamente que esto no se vuelva a repetir, pero sobre todo que se mire quiénes son los responsables, tenerlos muy presentes. Y sobre todo rechazar cualquier tipo de nuevo brote frente a estos hechos, a estas alianzas que dejan realmente tanto dolor, tanta angustia. Pero sobre todo una cosa para rescatar, Felipe, o una cosa para reivindicar, o que tenemos que aclarar, o que tiene que aclarar Plano Sur como medio de comunicación, es que estuvimos allí e hicimos pues el cubrimiento, tomamos estas imágenes, en fin, no porque nos duela más unas víctimas u otras, no porque los funcionarios judiciales eran más importantes que otras víctimas, eso no es así. Nos duele la muerte de todas las personas que caen bajo una orden paramilitar o militar, nos duele realmente que esto suceda, y recordamos a estas personas tanto como recordamos a los campesinos del Tigre en el Putumayo, o a los campesinos de Alejandría, o a los campesinos del Aro o de Trujillo. En fin, son tantos hechos dolorosos de los que tenemos que documentarnos también, y asumir también nuestra responsabilidad ética y política en estos hechos, y es hablarles a ustedes muy de frente sobre lo que ha sucedido, con mucha claridad y transparencia. Exacto, ayer continuando con lo que vienes diciendo, una de las víctimas desde la región del Magdalena Medio me mencionaba que para mí la verdad, en el cuento de la verdad no es tan importante que me digan si la cabeza se la cortaron antes o después de las manos y después si lo tiraron al río, que es a lo que se dedican la mayoría de los informes que se producen a raíz de una masacre o de una muerte violenta de este tipo. Para mí la verdad es que me digan cuáles fueron las causas de su muerte y si esa muerte se va a repetir en otro ciudadano más, y hasta cuándo va a ser este problema. Eso exigen las víctimas. Los detalles de la carnicería no son tan importantes como una promesa de erradicar por completo el fenómeno del paramilitarismo, y una promesa con hechos, ¿cierto? No una promesa con una ley que no se cumpla, no una promesa con una ley que repare de una manera degradante a las víctimas, que en últimas ni se sientan reparadas ni respetadas por parte del Estado. Entonces vamos a un corte comerciales. Al regresar vamos a ver otras imágenes, algunos testimonios que recopilamos el día de ayer durante la jornada.
Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Sé plural como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Mi nombre es Rosemary Carvajal, yo soy la esposa de Julián. Para nosotros es muy importante estar el día de hoy aquí por la memoria del país, por la memoria de ellos, para que el mundo entero y Colombia sepa que nosotros no nos hemos olvidado, que estamos todavía aquí reclamando justicia, más hoy que nos damos cuenta que todos los grupos de derechos humanos están unidos a nuestra lucha. Queremos darle las gracias a ellos por eso y decirles al Estado colombiano, a la Fiscalía General, que estamos aquí y que aquí seguiremos luchando a pesar de todas las circunstancias, de todos los problemas que hemos tenido. Mi nombre es Paola Martínez, mi esposo Luis Orlando Hernández Muñoz fue una de las víctimas de la masacre. ¿Qué significa este acto para nosotros? Es una conmemoración de lucha de 23 años en los que hemos querido que no haya solo una reparación económica, sino una reparación integral. Cuando hablamos de reparación integral, queremos y consideramos que haya justicia, verdad, y que no haya olvido, que estos hechos no se vuelvan a repetir. Aprovecho también para pedirle a la señora fiscal, la doctora Vivian Morales, que ella se comprometió que en los procesos de lesa humanidad iba a meter mano dura, entonces que por favor se acuerde del caso de la masacre de La Rochela. Mi nombre es Julián Hernández, soy hijo de Luis Orlando Hernández. Fue asesinado en la masacre de La Rochela. Pues es importante para mí porque es un homenaje no solo a los asesinados en la masacre de La Rochela, sino a los secuestrados, a los desaparecidos, a los desplazados. Es un homenaje para darse cuenta que no están solos, que si se lucha pues puede llegar a... No van a aparecer o se van a revivir las personas muertas, pero por lo menos se va a hacer justicia. Y que no pueden andar la gente con poder por ahí haciendo lo que se le da la gana. Esto es una muestra que hay gente y hay gente buena en el país. Mi papá y la comisión vino a investigar el asesinato de 19 comerciantes que han ocurrido acá alrededor de la zona. Ellos vinieron acá a hacer una investigación y les pusieron una trampa. Les dijeron que tenían que ingresar acá como rehenes, que mejor que no estuvieran armados ni nada, entonces los amordazaron, pues para que no vieran como puede decir, boleto. Ya nosotros los tenían amordazados, llegaron allí y comenzaron a darle ráfagas. Los asesinaron a sangre fría, no hubo oportunidad de defenderse. Mi papá, pues cuenta uno de los sobrevivientes que en su preocupación mandó una patada a la puerta a tratarla de abrir y los tiros fue el primero que cayó. Fue a sangre fría, ya todo estaba planeado, eran paramilitares de la zona que estaban siendo entrenados por militares. Que hay que ser fuertes y no solo lo más importante es no llenarse la verdad de rabia ni odio hacia las otras personas ni hacia el país, sino tratar uno de poner su granito de arena. En el día a día uno tratar de hacer el bien porque uno no sabe cuál es la realidad de cada persona, no sabe lo que está viendo, no sabe del lado le mataron a un tío, la mamá, la abuela, a mí me mataron a mi papá, pero también conozco mucha gente que les han desaparecido familiares, que les han secuestrado familiares, entonces que uno tiene que ser consciente del país que vivimos, pero tenemos que aportar y no solo también criticar y oírnos del país y olvidarnos de la realidad, tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes saben que la masacre de La Rochela, el grupo de investigadores venía haciendo investigaciones por los 19 comerciantes y otras desapariciones forzadas en el Magdalena Medio. Por eso fueron vilmente masacrados. Agotamos en el ámbito interno y no vimos una luz de esperanza de justicia. Se inhibieron de abrir casos, en el caso de Farrugia Nine por ser militar, entonces su fuero militar y la Corte Penal Militar lo absorbió. Con tan buena suerte para nosotros, en el sentido del fallo, la Corte ordena reabrir el proceso y dice que los
crímenes de lesa humanidad donde actúan militares, debe ser la justicia ordinaria quien los procesa. Se vinculan 2 generales, Tiberio Villarreal es congresista y otras personas más. Al momento de reabrir el proceso y al 14 de mayo del 2009 hay apertura de instrucción, ya estamos en enero del 2012 y no han resuelto situación jurídica. Duramos 17 años con negación de justicia y ahora, después del ordenamiento de la Corte, entonces, ¿qué ha sucedido? La Fiscalía está dilatando. Tenemos dilación de justicia en este momento. Ese más o menos ha sido como el transcurso después del fallo de la Corte. De hecho, la Corte condenó al Estado por acción y por omisión y declaró la responsabilidad absoluta del Estado en la masacre. Acabamos de ver un video en el que familiares de las víctimas se pronunciaban en torno a lo que fue la masacre y las consecuencias jurídicas del hecho. Ellos nuevamente repetían lo que las demandas internacionales han condenado al Estado, y es que el Estado tiene la culpa del hecho por acción y por omisión. Por acción porque se alió por medio del fuero militar con los paramilitares para cometer la masacre, y por omisión porque obstruyó la justicia en las investigaciones posteriores, y como decía la última persona que habló, parece que hay dilación de la investigación del caso en la Fiscalía. Entonces, pues lo que nos queda a nosotros como por decir de esto es que en últimas el haber ido hasta allá, hasta Santander, más que para lo que mencionaba Susana, descubrir una placa conmemorativa, es para que de verdad reflexionemos en este país en torno a lo que es la impunidad. El concepto de impunidad pareciera que es algo que, aunque lo tenemos muy claro, no nos duele tanto, ¿cierto? Nos duele más el muerto que la manera como se va perpetuando este sistema de alianzas y de crímenes de Estado que hasta el día de hoy todavía suceden. Y es muy problemático, Felipe, porque pues recordando algunas viejas discusiones de dogmática penal y de algunos criminólogos, pues se critica mucho la impunidad o el reclamo contra la impunidad, en el sentido pues de que la justicia real, o el sistema penal realmente no tiene mucho que hacer frente a ciertos casos. Y es que es muy complicado, puesto que hay garantías establecidas, hay mecanismos, hay instrumentos establecidos a favor, pues, para salvaguardar precisamente unas garantías procesales en un mínimo de respeto, en un mínimo de forma para llevar a juicio algo. Entonces, en ocasiones se convierten realmente estos dispositivos, estos mecanismos jurídicos de garantías en dilaciones. Sin embargo, pues es muy difícil también esclarecer hasta qué punto es realmente el sistema como tal, o hasta qué punto realmente es la voluntad de quienes están investigando, y no solo la voluntad, sino frente a quién están obedeciendo a presiones de quién o de qué índole. En su estructura, en la Fiscalía, por ejemplo, se sabe también de algunas alianzas que ha habido entre algunos fiscales y también estos grupos narcotraficantes, paramilitares, en fin, es decir, es como una especie de estrategia sistematizada de que esto permanezca callado, de que permanezca en el olvido, de que no derive ninguna condena. Sin embargo, quizá lo que hay que rescatar, sí, más, o sea, repito, más allá de que se profieran sentencias, muchas sentencias condenatorias, es que esto no se pueda volver a repetir, que esto tiene que ser un asunto que trascienda lo jurídico y vaya a lo político, en el sentido de que se movilice a la gente en torno a la reivindicación de que esto no vuelva a suceder, de que estos crímenes de Estado, de lesa humanidad, no se pueden presentar en un Estado que dice ser democrático, que se pronuncia precisamente tan respetuoso de la libertad y de la vida de los ciudadanos.
Bueno, con estas palabras de Susana vamos a cerrar el tema de la masacre de La Rochela en este programa. Obviamente cada uno de ustedes, la invitación es que se informe de este y de otros acontecimientos, que tenga criterio para leer los medios de comunicación, para digerir las noticias que sobre ese tipo de acontecimientos les llegan. Nosotros vamos a pasar ahora a hablar de un tema que también es muy importante, pues nos toca a nosotros como colectivo de comunicación, y que a ustedes este programa está llegando a través de la televisión o de la red y se comparte de manera gratuita en la internet. Vamos a hablar de la llamada Ley Sopa, pero entonces vamos a ir a una pausa comerciales y al volver vamos a ver el video sobre lo que es la Ley Sopa, que aquí en Colombia la llamamos Ley Lleras y en España se llama Ley Cinde, y que pues básicamente encierra lo mismo, y es privación de la libertad de expresión en la internet. Plato muy típico y calentito para la Navidad, la sopa. Pero hay sopas y luego está la sopa. Bajo la idea de proteger los contenidos con derechos de autor y combatir la piratería en Internet, el Congreso norteamericano ha preparado una ley que multiplica la fuerza de la ley Cinde española, la ley Hadopi francesa o el Acta en México. Los orígenes de sopa están en otra ley, la pipa. Sin embargo, si comparamos sopa con pipa, esta primera es mucho más restrictiva. Sopa retira la ayuda legal a la que pueden acogerse los responsables de la página si retiran los contenidos con copyright. Así la sopa puede entenderse como una machacadora. Destrozará todo el contenido, tanto legal como ilegal. Pero, ¿cómo nos va a afectar? ¿Alguien se libra de comer sopa? Pues para empezar, no tenemos que escribir nada para comer sopa. Es suficiente con compartir algo para que nos echen una cazadita. De esta forma, solo podemos catalogar a la sopa como un elemento que afecta de una forma feroz a la libertad de expresión y de información. Muchas han sido las reacciones en contra de la iniciativa. Entre ellas, nosotros vamos a destacar la oposición que ha mostrado Google, Yahoo, Facebook, Mozilla, también la movilización de Wikipedia. Y vamos a terminar este especial de Navidad de Creativos Conectados con la recomendación de No Sopa, una extensión para Chrome que nos avisa de la navegación en web sobre una página que apoya la regulación. La genial idea nace tras la publicación oficial de los nombres de las 142 organizaciones o empresas que habían prestado su total apoyo a Sopa. Cuando el usuario visita el nombre del dominio, nos aparecerá una barra de alerta en la parte superior del navegador. Sé plural como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Bueno, luego de este video realizado por Creativos Conectados, en donde se nos invitaba también a una movilización contra la ley SOPA que pretende restringir los derechos a la libertad de expresión en Internet, queremos también comentarles algo, y es que esto también tiene que unirse a una reivindicación para declarar Internet como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es precisamente esta una reivindicación ya muy seria ante la UNESCO, ¿no es cierto, Felipe? Sí, algunas organizaciones, empresas privadas obviamente, que son las que tienen los derechos de las licencias de Facebook, de Twitter, de las redes sociales que comúnmente usamos, y obviamente organizaciones sociales también, grupos que apoyan el software libre, el software gratuito, están haciendo una campaña a nivel mundial, a nivel de redes sociales mundiales, para que la UNESCO declare la Internet como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Esto por qué? Porque los gobiernos, en su afán por mantener vivo el mercado, ¿cierto? El mercado de lo que se transacciona a través de la Internet, todos compramos, vendemos, vemos imágenes, adquirimos artículos, cosas por la Internet, entre ellos la música, el arte, pues hay que pagar unos derechos por eso. El fondo de esto no es que quienes están a favor
quienes están en contra de la ley SOPA se opongan a respetar los derechos de autor. No se trata de eso. Lo que se está pidiendo o lo que nosotros consideramos como razonable es que en la Internet debe haber unos mínimos en donde se permita el intercambio de ideas, el intercambio de contenidos. Si yo produzco un video y lo cuelgo a la red, ¿cierto? Si después de tantos años de que un artista reconocido haya hecho su video y ese video ya se considere patrimonio cultural, por el que no hay que pagar unos derechos, yo lo quiera montar y compartir, pues no tengo que ser violentado por el gobierno al cerrar mi sitio web, que ya se está haciendo. El día de hoy la noticia es que el sitio web Megablog, por el que muchos de nosotros descargamos videos, películas o compartimos archivos en internet, el gobierno norteamericano ya lo cerró porque considera que está violando los derechos a derechos de autor, ¿cierto? A la campaña en contra de la ley SOPA se suman las redes sociales más importantes en el mundo. El día de ayer quienes intentaron entrar a Wikipedia se dieron cuenta que la página estaba con una W grande únicamente, no había Wikipedia el día de ayer. Esta fue la red que impulsó, o por lo menos la que decidió salir ayer del aire, pero el día lunes 23 otros medios de comunicación, otras redes sociales también saldrán. Algunas de estas son Google, Yahoo, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia también volverá a salir, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, que son muy importantes estas dos. eBay y PayPal, el que se unan, y sobre todo Amazon también, el que se unan, lo que quiere decir es que a la empresa privada, al comercio en Internet también le importa que haya libertad de transacción en la Internet, ¿cierto? Que sea un patrimonio inmaterial, porque es que estas empresas, que aunque son privadas y facturan millones de dólares al año, pues dependen de que los usuarios puedan acceder a ellas con completa libertad, poner a la venta sus productos, que otra persona se los compre, o si yo simplemente se lo quiero regalar a alguien, lo pongo ahí para que alguien lo descargue. Entonces ellas también se sumarán. Otras redes sociales también como LinkedIn, Zynga, OpenDNS también saldrán del aire el lunes 23, y nosotros, Planosur, también saldremos al aire el lunes 23. Ese día, quien quiera entrar a la página web, pues entra hasta el domingo por la noche, porque ya el lunes no vamos a estar nosotros al aire, el martes sí nuevamente, pero el hecho de que el lunes no estemos en el aire es hacer presión. Es decir, necesitamos una Internet libre de todos y para todos. Precisamente, Felipe, Internet es nuestro margen de acción, es nuestro campo prácticamente desde el cual compartimos esto que hacemos con mucho esfuerzo, y no nos choca realmente muy de frente que estas iniciativas pretendan limitar también a esto que compartimos, que hacemos, que es de un contenido pues social y político crítico. Entonces, pues ya sabemos, pues el lunes 23 nuestra página web no estará habilitada. Sin embargo, pues de aquí hasta el domingo estaremos actualizando nuestro portal con la información sobre la conmemoración de la masacre de La Rochela, para que ustedes miren con mayor profundidad, en mayor detalle, lo que nosotros miramos y que es lo que les transmitimos a ustedes, sin censuras y sin ningún veto en ningún sentido. Nuestro medio está totalmente abierto a todas las reivindicaciones sociales y populares que se gestan en nuestro país. Sin embargo, este lunes 23, la importancia que vemos en salir es precisamente sentar nuestra voz de protesta como medio de comunicación independiente y alternativo, que se sirve de la Internet como su medio principal, que no el único, porque también existe este canal CNC que muy amablemente nos abre sus puertas. Pues tenemos que parar, tenemos que decir no a la ley SOPA. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a que el próximo jueves nos acompañen nuevamente, a que de aquí al domingo miren la actualización de las informaciones, los temas, las imágenes más importantes de la conmemoración de la masacre de La Rochela, a que nos sigan a través de nuestra página web www.plano-sur.org, que nos sigan en Facebook, en Twitter, y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.